Eso, he hablado de todos los gobiernos, pero ellos son dos personas que encarnan el punto más alto de la corrupción, Danilo y Lionel. Este gobierno no puede seguir tolerando la impunidad que ha reinado en este país. ¿Está de acuerdo? ¿Cuándo hace que este gobierno de ahí no hay un solo todavía juicio de los vagabundos, pero hay que acelerar? Pero eso, el Ministerio Público es el que está llevando todos esos procesos. Mentira eso. ¿Quién nombra el Ministerio Público? O sea, no hay independencia. La pregunta es que quién lo nombra. El presidente. No, lo nombra el presidente. Entonces, y lo ratifica el Consejo de la Magistratura. Que el presidente no le importa saber que el que va a poner va a cumplir con él. En el grado tal de que aún con 4 años, ¿qué ha hecho el maldito Ministerio Público? El presidente nombró 2 mujeres y un varón y creó una atmósfera de que le estaban nombrando personas en las que tú puedes creer que no son unos vagabundos. Miriam es de mi pueblo y yo la conozco y sé que es una mujer de integridad, pero ¿cómo tú explicas que con 4 años no ha pasado un solo juicio? Bueno, ahí estamos aquí con un invitado de lujo y a propósito de la presencia de un hombre que fue declarado héroe nacional por el Congreso dominicano, muy justo y correcto, con una larga trayectoria de luchas sociales, de luchas políticas, de persecución política, encarcelamiento y tortura. Casi muere en las ergástulas, las cárceles dominicanas. Buenos días, don Fafa Tavera. Buenos días y expresarle públicamente la agradable impresión que me dio ver ese equipo. Muchas gracias. 3 varones y 2 hembras y además me dijeron, no, pero hay una compensación porque hay de las 2 que están preñadas. Gracias. Está cogida, Fafa. Gracias, don Fafa. A propósito, hoy Fafa se conmemora, se recuerda en el 128 aniversario del fallecimiento del hombre de la espada de la restauración, como es Gregorio Luperón, un intelectual, políglota, luchador, guerrero, se opuso. Por eso cuando aquí se habla, Fafa, no, que este pueblo es racista. No, este pueblo no puede ser racista porque este pueblo primero luchó contra una república negra que es Haití y luego luchó contra un imperio blanco y rico como España, como fue Gregorio Luperón, en la espada restauradora contra España, oponiéndonos a que porque sean blancos y ricos no tenían por qué ocuparse de nosotros tenemos que construir nuestro proyecto, Fafa, como fue don Gregorio Luperón. Yo creo que la gente no valora la conciencia dominicana de la autonomía de este pueblo, porque ellos no habían tantas naciones de América que no hicieran camino. Fue una vocación que expresaba una disposición colectiva que pretendía ser autónoma. Oye, el hecho de que Juan Pablo Duarte, un palomito, concibiera el camino de la autonomía y que además lo consiguiera acompañado de valores tan serios como aquello de que cuando regresa al país después de la independencia, lo mandan para el sur ante el problema de la batalla del 19 y 30 de marzo, que era la invasión haitiana. Y ese hombre capaz de regresar con una nómina de los 70 pesos que gastó y devolviendo los otros. Es un gesto sin precedente de transparencia. Es decir, que no solo era el amor por la autonomía, sino también la dedicación ética y moral. Juan Pablo Duarte es un hombre sin impugnaciones, pero a Sánchez, que después de su primera tarea es capaz de que lo fusilara Santana, él insistiendo desde Haití en lograr recuperar la autonomía y la independencia dominicana. Es en el origen de nosotros hay un sentimiento inocultable de que había una convicción de que nosotros éramos una comunidad, que necesitábamos ser reconocida como tal. Porque yo quiero decirle, en un dominio como el haitiano, que tenía el mérito de ser la única unidad en el mundo que se había emancipado en la esclavitud y creado un Estado, que se les zafó a un poder como era Francia, y que ellos declararan que la isla era una indivisible sin los haitianos, que esto le correspondía, y yo estoy claro, si yo hubiese sido haitiano digo lo mismo, pero que los dominicanos marcaran su diferencia para frente a ese país con todo el mérito que tenía Haití, nosotros nos separáramos. Yo creo que
desde ese punto de vista, no ha habido una auténtica valoración de lo que representó el esfuerzo de nuestra independencia, porque crearnos como comunidad. Y de los patriotas, varones y hembras, porque es otro problema, fue la integración de las mujeres, también un detalle impositivo, varones y hembras. Tú que has sido un proponente junto con tu difunta esposa Magali, de la elevación del ser mujer como elemento fundamental entre esos pares dialécticos hombre-mujer para la construcción de una sociedad. ¿Cómo tú evalúas a lo largo de la historia del papel de la mujer en lo que hoy es República Dominicana? No ha sido reconocida en la dimensión que debe, porque tú concibes esa situación y te encuentras con las mujeres que acompañaban a los independentistas, que era un equipo de mujeres que se la jugaron. Pues mira que elaboraron la propia bandera dominicana. Es decir, que penetrada del símbolo, que en nuestra bandera esté la mano creadora de dos mujeres. Yo creo que el hecho de tú pensar en María Trinidad Sánchez caminando a pie por lo que es la calle El Conde, o sea, el Parque Independencia, para que la fusilaran en lo que es hoy ese cementerio de la Independencia, en un ejemplar sin queja, con una actitud de dedicación y de entrega, no son cualquier cosa. Este país se formó con la sangre y la perseverancia de las mujeres. Aquí debía haber una política real de igualdad entre mujeres y hombres. No existe. Es un reclamo, es una batalla. Ahora tú te encuentras que las mujeres, sí, en el reto de mi pyme, ellas están adelante en mi pyme. Pero en los otros bancos no. Está en la institución que tiene que ver con lo desbaratado, para que lo entiendan. Pero la mujer debe ser asumida aquí para impulsar su reconocimiento, no solo de su aporte ayer, sino de la función de hoy. Fafa, ¿tiene algo que ver tal vez el hecho de que Farideh Raful sea mujer, los ataques que permanentemente ha estado recibiendo en los últimos tiempos acá? Yo creo que Farideh, yo he dicho que ella como mi hija política, porque ella se inició en la política promoviéndome cuando yo fui aspirante a senador. Y está mostrando una integridad que es poco común, porque ella es una fresca, se está metiendo en cualquier cosa. Y desde ese punto de vista, yo creo que los ataques dirigidos a Farideh son hijos no solo de la discriminación de varón y hembra, porque eso no es un hombre, no, sino que ella tiene una iniciativa que está mostrando una visión para hacer valer precisamente la función de la igualdad, porque ella es una ministra que se está comportando como si fuera varón, en el sentido práctico. Y por eso yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es estimular a Farideh. No te dejes vencer ni doblegar. Yo les digo desde mi alma y desde mi solidaridad que ella tiene una oportunidad para seguir marcando un rumbo en el comportamiento de las mujeres. ¿Cuáles mujeres funcionarias tienen un papel destacado en que tú la veas beligerante? Porque hasta en el sentido de ejercicio de la autoridad, las mujeres se comportan como la sometida y la marginada. Sí. Hay 2 o 3 mujeres frescas que son las que dan la cara. Farideh está al frente de las mujeres que no se rinden y de las que marcan el rumbo de que las mujeres deben comportarse como es ser un instrumento de autoridad. Y a mí me alegra mucho verla militando sin doblegarse, dispuesta a imponer un rumbo y no a condicionarse a lo que crean los varones. A propósito, don Fafa, de la mención que usted hace sobre los ideales de los padres de la patria, aquellos que lograron que hoy, pues, nosotros gocemos de ese gran privilegio de ser llamados dominicanas y dominicanos. ¿Qué opinión le merece a usted el asentamiento de cantidades de haitianos en República Dominicana, a propósito de esa gran lucha que ellos sostuvieron? Nuestra lucha para reafirmar la identidad arrancó en el combate contra Haití por nuestra independencia. Y ahora tiene otro sentido que no tiene que ver con eso.
Tú te imaginas, el haitiano es una fuerza de trabajo para la construcción, para la agricultura y para muchas servidumbres, porque es un pueblo marginado que tú tienes que preocuparte si recibe o no un buen salario, si tiene atención de seguridad social. Es más barato explotar al haitiano. Es decir, para el empresariado dominicano, Haití es una fuerza importante y progresista. Y en ese sentido uno no puede pasar por alto que si tú fueras haitiano cogiera para acá, porque tú tienes la salida del mar y la frontera, y tienes una descomposición en Haití permanente. Entonces, yo insisto, si yo fuera haitiano cogiera para República Dominicana. Ahora, aquí el haitiano ha sido profundamente maltratado, independientemente de que no ha habido control, porque en la frontera, podemos decirlo hoy con mucha convicción, ha sido un negocio. Nuestros militares en la frontera han convertido su oficio no en una vigilancia para controlar el ingreso al país, sino en oportunidades. ¿Tú crees que es verdad que ese flujo de haitianos es gratuito? Dice, ayer teníamos una entrevista exclusiva con Cifrido, precisamente ex ministro del Ministerio de Defensa, y él decía en sus declaraciones que el 98% de los guardias que están ahí en la frontera se manejan correctamente y están salvaguardando la soberanía de... Esa es una visión que corresponde a su función, pero que no se la cree ni su familia. En la frontera, el que tiene jerarquía, aquí hay un juicio. El político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Tú lo transformas. El militar de la frontera que no aprovecha eso es un pendejo. Porque en el fondo, yo fui diputado y en una ocasión fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Y en función de eso pedí en un viaje especial a las Fuerzas Armadas, creo que fue en el 99, que yo era vocero del PRD en esa época, que me permitiera un helicóptero para yo hacer una supervisión de la frontera. Y me lo prestaron. Y yo hice que el helicóptero fuera de norte a sur bajito, que uno pudiera ver precisamente toda la línea fronteriza. Y en el aguacate llega y se desciende aquí. Y yo descendí y encontré a un guardia con una frisa de esas que tienen para dormir, envuelto en ella a las 3 menos 10 de la tarde. Y le dije, ¿tú estás solo? Sí, nada más somos 2. Ajá. ¿Tú comiste? A las 3 me dije, no, yo no he comido. ¿Tú crees que un guardia que era el control, El centinela, va a renunciar a usar su autoridad para resolver la escasez de un bajo salario y de un olvido como el que tenía? Porque la Fuerza Armada estaba recibiendo un salario insignificante que en cierta medida justificaba que el que está ahí no era un pendejo, sino que no iba a pasar hambre dando servicio ahí, sino que lo prestara. Ustedes ven toda la política de las mujeres que vienen aquí a parir a los hospitales. ¿Ustedes creen que es verdad que eso es un traspaso? Eso es un negocio. Y desde ese punto de vista, lo primero que tenía que hacer el gobierno comenzó tratándolo, subirle el ingreso a la frontera, reforzar su presencia y hacer una campaña para que se ponga en primer plano el servicio y no el oportunismo de aprovechar su cargo. La frontera es una podredumbre que hay que resolver. El problema haitiano tiene en la frontera un punto de vista y una demanda para que usted sepa que establecer una vigilancia en la frontera no solo es un problema de tener una gran cantidad de personas, sino tener condiciones donde los miembros nuestros de la vigilancia pongan en primer plano su responsabilidad y no sus necesidades. Por eso hay que pagarle bien para que su hambre no lo lleve a ser uno cómplice de este relajo. Entonces el desafío primero que tiene este gobierno es mejorar una frontera que no permita lo que hasta ahora ha sido un relajo, porque solo eso explica el hecho de que nosotros tenemos como 3 millones de haitianos. ¿Y estás de acuerdo, para que entre José Tomás con tu pregunta, y estás de acuerdo con la política que está llevando el presidente Abinader de deportaciones masivas? Yo le voy a decir una cosa, desde el punto de vista humano, yo no puedo ser indiferente al atropello de que son objeto los haitianos. Desde el punto de vista real, que tú salgas a buscar a un infeliz,
como vi al grosero alcalde de Dajabón yendo a buscar muchachos y sacándolo para afuera, o buscándolo. El gobierno debe recuperar su autoridad e imponer una política de fiscalizar precisamente lo que tienen o no autorización, pero tiene que hacerlo con un respeto humano. ¿Y cómo? Si los haitianos cogen machete y piedra cuando lo van a agarrar. Eso no es verdad. Hay montones de no videos. No te lo Fafa. creas. Hay montones de videos. Ningún Fafa. haitiano es loco para enfrentarse de que una patrulla armada y que con. Sí, lo hacen. Eso no es verdad. Le entran a mordidas. Eso es propaganda con algunos casos. Ya. Aquí lo que está imperando es el autoritarismo. Y yo te digo, es verdad que hay que sanear el escenario dominicano, pero tú tienes que crear condiciones para ello. Pero el gobierno está haciendo una inversión increíble en autobuses súper cómodos. El gobierno ha comenzado a hacer primero una mejoría de la frontera, una superación de sus límites, mejorándole el salario a todos los guardias y policías, y además reforzándolo. Y el dineral que gastamos, nacional está haciendo eso. Y el dineral que gastamos, yo digo gastamos porque es de nuestros impuestos, que por cierto he tenido que hacer acuerdo de pago con DGI, cosas de tanto impuesto que cobran. Digo, gastamos en el vacacional de Jaina, es un dineral que gastamos acomodando a los haitianos para darle tratamiento humano a esa deportación. Tú puedes creer que lo que está pasando es humano. Yo te digo, no es humano. El tratamiento de los haitianos es una bestialidad primitiva del autoritarismo. Porque tú puedes luchar, primero por reforzar que no entren, que tú sabes que es una debilidad de la podredumbre del gobierno, reforzar la autoridad, mandar más gente para la frontera. ¿Y cómo lo sacamos, Fafa? Y después discutir aquí un problema. Ahora mismo, los constructores quieren que haya una regla que le permita a ellos. Sí, hay una ley de 80 y 20 que nunca se ha respetado. Para ellos seguir explotando mano de obra ilegal en semi-esclavitud. Vamos a sancionar a los que están usándola. Tú quieres, en vez de la brutalidad frente a la haitiana, yo la usara frente a los que se aprovechan de ellos. Yo le metiera la macana a todos los productores agrícolas que han convertido en la explotación del haitiano, con el que no tienen ningún respeto, en un arma rentable, igual que los constructores. Parte del esfuerzo por evitar la crisis haitiana tiene que ver con imponer en el orden de lo que la aprovechan también. Y eso está por verse. Pero yo no creo que pueda ser indiferente a ver un maldito alcalde como el de Dajabón sacando muchachos y mandándolo como si fueran coño perros en una gabinete, llévenselo para allá. Eso no es posible. Entonces el gobierno ha sido flojo con los empresarios agrícolas y el gobierno ha excluido a los empresarios de la búsqueda de soluciones. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque debía tener ahora mismo una política, salga a ver el uso de los ilegales e imponga a los que lo aprovechan una sanción. Pero tú no lo has oído ahí, porque este es un gobierno empresarial. Aprovechando esa exposición que usted hace, esa fue precisamente una de las promesas de campaña de Luis Abinader. Dijo que en el primer año, y hay videos que se lo han repetido hasta la saciedad por ahí, en el primer año no habría un solo haitiano aquí en la República Dominicana, que yo pensé en ese momento que fue una exageración y que eso era una declaración de campaña. Entonces, ¿piensa usted que ha fracasado la política migratoria del gobierno del presidente Luis Abinader? No ha fracasado. Ha sido el único compromiso donde Balaguer ha mostrado una perseverancia. Él ofreció 12 reformas. Balaguer, usted dijo Balaguer. No, Abinader. Caramba, lo traicionó el subconsciente, tanto que batalló con Balaguer. Tiene un hecho real de que Abinader no ha cumplido su promesa. Él ofreció refundar el Estado dominicano y estableció una línea de reformas. Él tiene una excusa. Cuando él llegó al poder se encontró con una crisis mundial. Y en vez de priorizar sus cosas fue defenderse frente al impacto de la crisis. Y lo hizo bien al grado de que logró, con un apoyo de los chinos, poner a la República Dominicana en el primer país donde se podía venir sin la gente contaminarse. Y eso hizo que el turismo se expandiera, no como una cuestión de programa, sino de expansión de la realidad. Él hizo eso y eso le limitó su programa. Ahora, al poner en primer plano el problema dominico-haitiano, después de hacer una campaña internacional
porque Estados Unidos ha sido indiferente a eso y los mecanismos internacionales también, al grado tal de que ya no se puede ignorar que es verdad que los dominicanos tienen derecho a reclamar una participación de los mecanismos internacionales en la solución de una crisis que en Haití no aparenta tener solución interna. Entonces Abinader ha hecho un esfuerzo en poner el problema de Haití en la primera dimensión, al grado tal que ha dado otro paso. Inconcebible, tú ver, que un presidente con los 4 ex juntos y convencerlo cuando la lucha de los opositores es la diferenciación, es la crítica, es el obstáculo. Aquí la crítica ha sido el arma del ejercicio de la política, no la cooperación. Y Abinader ha tenido entonces la delicadeza, en este caso, de poner en primer plano para el dominicano la solución de un tema que el gobierno solo sabe que no puede resolverlo, que es el tema haitiano. Y ha logrado un compromiso sin precedente, que yo, desde mi espacio, insisto en que eso que está haciendo el presidente para resolver el problema haitiano, que ha encontrado tan buena y legítima legalización, tiene que hacerlo con los temas de la legalidad, de la educación, de la salud, y que hay forma de resolver los grandes problemas dominicanos si usted convence a los opositores que el camino no es la confrontación, sino la cooperación. Y es una alteración de la política que se ha abierto, que no tiene precedente. Y yo creo que ese acto de Abinader, al mismo tiempo de decir, yo no quiero seguir, yo quiero abrir caminos, le da a él un espacio. Eso es ahora, Fafa, pero cuando tú estabas en la oposición era piña que le daba. Pero tú me estás hablando del pasado. Ah, bueno. Sí, yo tengo una idea que el pasado no tiene arreglo, que el desafío es la actualidad. Camarada Fafa, 2 preguntas le tengo. Marco Rubio, que es el canciller de los Estados Unidos, pide a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, dar un paso al frente para una misión de países miembros ante la crisis de Haití. Una misión de paz. Y una segunda pregunta vinculante. ONU denuncia expulsión en un mes de 900 embarazadas o lactantes haitianas desde República Dominicana. Critica eso. Mira, lo de las embarazadas es un caso, hijo de puta. Tú sabes lo que es una mujer preñada, tú coges esa sacarla, o a decirle, no le damos ninguna atención aquí para que para. Esto tiene un drama que está ahí, que es verdad, que hay que tratarlo. ¿Es posible conciliar la atención médica con la lucha para rescatar la soberanía? Sí, creo que ha habido un trato indecoroso. Lo de otro es ridículo. Tú ves de que al secretario de Estado de Estados Unidos, hablando de la OEA, como si la OEA fuera de verdad un instrumento donde Estados Unidos no tiene ninguna función. La OEA sabe, y ustedes también, yo les puedo decir, no hay precedente de que ningún poder del mundo haya tenido la posibilidad de Estados Unidos 100 años de hegemonía en un mundo unipolar. Ninguno de la hegemonía de los otros poderes, español, francés, inglés, tuvo la oportunidad que tiene Estados Unidos durante más de 100 años al frente del mundo unipolar. De tal manera que Estados Unidos tenía asegurada su impunidad. Se metió en 52 países en esos más de 100 años. Intervino militarmente. Fue asociado con decenas de crímenes políticos que solo por su autoridad podían imponerse. Y ahora se encuentra que terminó el mundo unipolar. Está la emergencia y en proceso un pueblo alternativo. Y ese hecho hace que este cabrón de voceros norteamericanos hable como si la gente no supiera que ellos han sido indiferentes al problema haitiano, que ellos han tratado de que Haití lo resuelvan los dominicanos, de que Estados Unidos, que se metió en 52 países del mundo, ahora apelado y llamado para una sociedad, está como que no sabe lo que quiere hacer. Pero tú le estás diciendo cabrón al secretario. A Marco Rubio. Marco Rubio. ¿Qué es? Una actitud ridícula. Decir que la OEA como que ellos no tienen nada que... Vaya la OEA, Estados Unidos... Pero ayer él dio unas declaraciones donde le exigió a la OEA que... Pero eso es de boca, que la convoque. Y Estados Unidos, que tenía decenas de temas en el mundo que financiaba,
le ha quitado el apoyo que le daba a la lucha haitiana. Señores, Haití se ha deteriorado también porque Estados Unidos nunca vio una amenaza en su existencia. ¿Por qué en el fondo? Porque nos invadió 2 veces a nosotros por pendejadas, 3 veces. Entonces yo te digo, hoy día no se puede asegurar la impunidad del pasado que por ignorancia no se tenían elementos para hacerlo. Hoy se sabe que Estados Unidos es el principal cómplice de la crisis haitiana porque no se ha dedicado efectivamente a contribuir para su eliminación. Él debía siquiera apoyar a los dominicanos en esto. Yo no lo he sentido. Ahora está hablando como si fuese uno más y tú oyes a ese ministro hablando como si fuera el embajador de Honduras o de otro pueblo de América Latina que no tuviera nada que hacer. El del jefe del poder latinoamericano. Don Fafa, 2 cosas. Primero, me gustaría saber si usted favorece que nueva vez se retome un plan de regularización aquí en el país. Y por otro lado, usted habló de... ¿Qué es lo que tú hablas de regularización? Ajá, con los haitianos. Ah, con los haitianos. Sí, con los haitianos. Yo soy partidario de establecer una política real, respetuosa de los derechos humanos, pero que recupere la soberanía dominicana. ¿Qué quiere eso decir? ¿A qué hacen falta los haitianos? Reglamentelo y haga que se cumpla. Y establezcale un reconocimiento a esa fuerza de trabajo que aquí los empresarios del campo y de la construcción reclaman. Esa gente siente una perturbación. La construcción aquí es un proceso indetenible y es lo más activo de todo. Entonces, los beneficiarios privilegiados de ese aspecto de la construcción quieren tener fuerza de trabajo. Entonces yo creo que hay que regularizarla. Yo soy partidario de una regularización, pero en el marco Pero del ¿cómo? respeto elemental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, por ejemplo, la mayoría de los haitianos que trabajan en la construcción son indocumentados. En Haití no hay registro civil. ¿Con qué base documental vamos a regularizar a los haitianos? ¿Sobre la base biométrica? Porque no tienen acta de La nacimiento. pregunta es, ¿qué importa? Tú le puedes poner el título que tú quieras, El pero nombre tú lo que tú legalizas. quieras, sí. Tú haces que vaya, tú lo examinas y le das su constancia. Yo quiero, y hay que buscar la manera de legalizar la parte de Haití que aquí se usa. No en nombre de que ellos no tienen origen, tratar a todo el mundo igual. Ok. No, aquí yo creo que el gobierno tiene que resolver el problema de la legalización de la parte de la fuerza de trabajo haitiana que sabe que hace falta. Y para Fafa. ir a la pausa, usted habló ahorita de un gobierno empresarial. Yo creo que él me Muy defina fuerte, Fafa, eso. ¿A qué se refiere? Aparte del tema migratorio, ¿y qué es lo que ha hecho el presidente para convertirse en A ese esa pregunta yo le voy a gobierno agregar a otra para que vayamos a la pausa, Fafi, y la va a responder cuando retornamos. La nueva embajadora aquí, la señora Campos, designada por Estados Unidos, dijo en su presentación de credenciales que venía a combatir al comunismo chino que interviene en la República Dominicana. A ver qué tú le vas a decir a la embajadora cuando retornemos de la pausa. Muy bien, muy bien. Ay, mamacita. Ahí está, señores, en las épocas duras, gloriosas de este héroe con el que conversamos hoy, don Fafa Tavera, dirigiendo las tropas ahí, ese comandante militar que nos llena de orgullo. Ahí está Fafa. Eso no era de que Es un pollo. Mira, con el rifle arriba. Fafa. ¿Fue de verdad? Y oye, Eso fue de verdad, eso no fue de No, que como del 75. él dirigía tropas, Que no había nacido. orientaba la base y comandaba al frente con la metralleta. Camaño y yo teníamos una contradicción. Él era el jefe de los cascos blancos y yo era el responsable de prensa y propaganda del 14 de junio. Desde ese punto de vista, en una ocasión, yo creo que fue el 26 de julio de 1963, el 14 de junio estaba en El Conde, esquina Hosto, en un local, un segundo piso. Y ese día, que era el aniversario de la victoria de Fidel, teníamos las 2 bocinas del 14 recordando el hecho, y viene Camaño y se tira con 2 vehículos y ocupa toda la zona del frente. Entonces, como yo soy de propaganda, tuve que bajar. Coronel, ¿y qué pasa que usted está aquí? Mire, tiene 3 minutos para que se calle. Y yo seguía hablando.
tiene 2 minutos para que se calle, y yo seguí hablando. Cuando yo tiene 1 minuto, salí corriendo. Eso fue Camaño. Entonces, él cogió y tumbó la bocina con todos los tiros que no tiró, y teníamos ese inconveniente. Pero cuando explotó la guerra, el día 27 de abril, 3 días después del 24, aquí no había embajador de Estados Unidos. El embajador llegó ese día. Y cuando llegó, convocó a Peña Gómez, a Molina Morillo y a un grupo de políticos y le dijo: Estados Unidos no tolera esta acción. Y yo vengo a convocarle a usted nuestra disposición de decirle que no toleramos esto y que no vamos a ser indiferentes. A tal grado que Molina Morillo se asiló. Molina Ureña. ¿Cómo? Molina Ureña. Molina Ureña se asiló y Peña también, para él llamar a la reconciliación. Entonces jodió. Y entonces el embajador salió afuera y se encontró con que los militares, sabiendo que ahí estaban los políticos, habían ido también a la embajada. Ahí estaba Monterache y estaba Camaño. Y el embajador fue, esto me lo contó Francis, por eso yo lo digo, que lo que voy a decir ahora. Francis Camaño. El embajador fue, los reunió a todos y le dijo: miren, acabo de decir a los políticos lo que les voy a repetir a ustedes. Estados Unidos no tolera esta acción. Nosotros necesitamos que ustedes paralicen y yo puedo ser intermediario para evitarle cualquier maltrato. Francis me dijo, yo sentí una sensación irresistible y me arremangué y le dije: mire, maldito embajador, yo prefiero ir a morirme al puente con honor y no aceptar su claudicación. Y él salió a morirse con honor al puente el día 27. Y allá se encontró con que yo era responsable militar con Juan Miguel Román, y yo tenía 50 muchachos, 5 grupos de 10 armados, y ahí nos encontramos. Ahí se produce entonces el hecho de que el CEFA, que sabía que los yanquis estaban con el embajador diciéndole que no apoyaban eso, creía que venían de robo a ocupar la ciudad. 9 tanques venían ahí. Y nosotros allá arriba, con Francis mandando a los civiles y a los militares, y yo con mi equipo, nosotros derrotamos esa tarde al CEFA, porque le quitamos los nuevos tanques. Al grado tal que yo me llevé uno para mi comando. Entonces, cuando eso se da en la noche, yo fui a ver a Francis. Y cuando yo fui a verlo, donde él estaba, cerca del comando que nosotros teníamos, uno dijo: coronel, aquí está Fafa, el del 14 que quiere verlo. Y Francis se volteó, estaba con un plato, de esos platos esmaltados, comiendo yuca y salchichón con la mano. Y vino, lo soltó y nos abrazamos sin decir nada, y entonces comenzó una etapa de fraternidad entre él y yo. Ahí acordamos, hay que acelerar el armamento de los opositores y tenemos que organizar la toma del Palacio de la Policía, que me han dicho que si nosotros no aparecemos allá no nos van a hacer resistencia. Pero tenemos antes la fortaleza Osama. Vamos a reunirnos mañana para que organicemos esto. Y estábamos reunidos a las 10 de la mañana del día 28, cuando oímos la información estando juntos. El presidente Lyndon B. Johnson ordenó que 500 infantes de marines llegaran a la República Dominicana para proteger el perímetro de la embajada ante el desorden que se hace en Catedral allá. Ah, coño, pero ahora el problema es con los yanquis. Vamos a ver, y fue el 28 eso. Mañana tenemos que organizar esto. Nos fuimos y al otro día organizamos que íbamos a tomar la fortaleza el día 30. Él mandó a Lora Fernández, un coronel muy activo, con un tanque. Y yo fui con mis 50 palomos armados y nos encontramos ahí cerca de la catedral. Y estábamos discutiendo. Lora Fernández era un hombre muy decente y muy organizado. Y él decía, bueno, cuando vio todo el público que iba allá, desbaratado, que no tenía armas, yo tuve una experiencia. Henry Segarra estaba ahí y me dice, mira, usted tiene 2 armas, deme una. Así era que estaba la gente. Y yo cogí, le di la pistola y me quedé con mi ametralladora. Entonces, una muestra de cómo era la cosa. El hecho que ahí se toma, estamos acumulados cuando vino un avión del CEFA y nos metralló, y vino otro y nos metralló y nos dispersó. Y cuando vino el segundo vuelo, el hombre que trajo Lora Fernández para manejar el tanque era un CEFA preso que él había llevado ahí.
Y cuando se ve eso, el tigre quiso fue aprovechar esos países y el tanque se quedó con la puerta abierta. Y eso fue pánico. No se preocupe, coño, que yo soy artillero. Nadie sabía que yo he estado 12 meses en el ejército cubano entrenándome para meter al país. Pero cuando yo me metí en ese tanque y disparé el primero, Merve, Nadia, Mauri, todos esos muchachos se subieron del tanque para afuera. Por poco yo mato 2 o 3 porque el retroceso se llevó. El hecho es que efectivamente 2 cañonazos sirvieron de base para que todos los que estaban en la fortaleza, cercados y con un tanque afuera, levantaran su bandera. No hay muertos en la fortaleza, usaban más que 2. Pero yo tuve que llevarme a todos los presos bajo mi responsabilidad porque Lora no tenía dónde conducir. Tenemos que decirte, Fafa, que es un gran privilegio para nosotros como dominicanos tenerte como un gran dominicano que fuiste parte de lo que es forjar esta democracia que hoy tenemos, y nosotros no tenemos cómo pagarte tu entrega a Ni yo tengo este cómo país. cobrar tampoco. No, pero nos juntamos un ratico de esto y nos pagamos un poquito cada uno. Realmente nosotros aquí en Multimedia Submundo y este matutino te agradece inmensamente estos relatos y tu presencia aquí, esa visión que tú tienes, Fafa, increíblemente a tus 80 y ¿cuántos, Fafa? 6 años. 86 años, Lúcido. que tengas una memoria tan lúcida y una visión tan innovadora respecto de la política. Y ahí volvemos a la política, Máximo. Claro, volvemos con la pregunta. Hablaba del gobierno empresarial, de este gobierno ha trabajado para los empresarios, usted hablaba ahorita. Hábleme un poquito de esto. Aparte del tema migratorio y de Mira, que no hemos atacado sectores importantes, ¿qué es lo que ha Aquí pasado? los sectores se organizan por sí mismos. ¿Tú conoces alguna organización campesina? Yo conozco a Martín, a los que han sobrevivido, pero el campo no tiene ninguna expresión. ¿Tú conoces una organización respetable de los trabajadores, aunque tú traigas Pepe y lo llevas aquí? No existe. ¿Tú has visto una asociación de empresarios, de empleados públicos? ¿Tú has visto una impresión de los maestros? Todo lo que quedan son símbolos. Aquí ha habido una destitución del movimiento popular organizado. Las mujeres, tú tienes a Farideh y tienes a la mujer de la política social, que tienen bajo su mando una fuerza de las mujeres que si la movilizan no se ignoran. Pero aquí la organización de lo popular no existe. Y eso hace que el predominio del trabajo y de la autoridad sean lo que decidan. La asociación gobierno y empresario es el poder. Podemos ignorar nosotros que esto hay que organizarlo a nivel democrático, donde todos los sectores estén organizados. Esa es una demanda. La mayor parte de los políticos que aspiran no se comprometen con la organización. Pero es un desafío. Este país tiene que organizarse democráticamente para que todos los sectores tengan una auténtica representación. Pero es que los sectores se arrodillan al gobierno, porque por ejemplo usted hablaba del sector sindical, pero el sector sindical de los trabajadores, la mayoría en tiempos políticos apoyan a un candidato Es que presidencial. estamos hablando de que la organización de los trabajadores no existe. Tú, Julito de Peña Valdés, fue un secretario general de la CGT. Fue mi amigo y mi compañero. Santos también fue otro de los dirigentes. ¿Cuál de ellos? Los dos murieron, Francisco Antonio Antonio Santos. Sí, y Francisco Jacinto. Antonio Santos y Jacinto de los Santos. Sí, Francisco Antonio de los Ahí Santos. tienes que incluir a Mauricio Báez. No, pero esos son los antecedentes. Los antecedentes. Yo ajá. no quiero, es de lo que vivimos con uno, lo que desarrollaron con uno, la experiencia. Y yo les digo, hoy usted tiene un dirigente sindical que lo pueda asociar a la honesta labor de la movilización. Hay voceros, pero no tienen ninguna articulación para decirte aquí está la masa y No hay fuerza. y te la pueblen. Pero Fafa, lo que Fafa. pasa es, discúlpame para Pero eso acercarle favorece al esto. gobierno, Lo que entonces. pasa es que la mayoría de los líderes de las organizaciones que representan a los trabajadores están como miembros en los principales consejos y juntas de dirección de las instituciones que tienen como gobierno esa estructura y han quedado descalificados para responder para es, representar a los trabajadores. La organización no es su fuerza, no es su propósito, sino el aprovechamiento de su representación. En la política hay una noción del oportunismo y aprovechar el cargo, no de servicio.
Y parte de la recuperación que quiere este gobierno es volver a meter a la política la esencia del servicio. No es verdad que tú puedes rendirte ante el hecho de que los que a nombre tuyo trabajan solo se ocupen de ellos y no de lo que dejaron atrás. Aquí hay una prostitución del ejercicio democrático. Madre mía. Fafa, pero ¿y cómo se explica eso que tú dices, porque no me quedó claro la pregunta que hizo mi compañera Maximiliana Mansueta? O sea, ¿cuál es el hándicap o qué beneficio tiene tener un gobierno empresarial, como tú lo has definido valientemente? Cuando la Constitución del 10, quiero buscar un vinculante, habla de que el Estado Dominicano es social, democrático y de derecho. Lo primero es que lo que ¿Cuál es hicieron- el mayor irresponsable Oye, para que no se cumpla lo ese mandato de la político, Constitución? ¿Tú crees que fue Leonel Fernández que hizo la Constitución del 10? ¿Quién fue que la hizo? ¿Leonel? ¿Ah, sí? ¿Tú crees, coño, que es verdad que tú puedes decir que Leonel, cuando escribió eso, actuaba así? Fue un simulador. Decir eso era un enunciado teórico, pero él era un instrumento del servicio que debía negarse. Este gobierno heredó eso. La política ha sido aquí un instrumento de dominio de los poderosos. Solo en momentos ha aparecido la emergencia del pueblo. El mérito que tiene la guerra de abril es que fue capaz de pasar por encima de todos los políticos tradicionales, de mover a la gente y de enfrentarse con las armas en la mano al poder criollo y al extranjero. Pero el extranjero no se ahogó porque la invasión americana liquidó eso y le volvió y le entregó el poder trayendo a Balaguer. Siga esto como antes. Y ahí estamos todavía. Fafa, la embajadora designada que no ha llegado al país todavía, la señora Campos, dijo cuando se presentó ante el Congreso norteamericano, parte de lo que era su agenda aquí, soltó un torpedo cuando dijo que venía a combatir el comunismo chino y la influencia en la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece eso? Es una muestra de cómo estamos actuando hoy. Aunque Estados Unidos aisló la parte del mundo que él controlaba de la competencia de otras naciones, ahora es palabra, porque no puede impedir el hecho de que se acabó la hegemonía de Estados Unidos. América Latina era un instrumento al servicio de Estados Unidos, aunque tuviera Cuba, Venezuela y Nicaragua como grupo alterno, pero cercado por ellos. Ahora mismo, Estados Unidos se acabó en su dominio de jefe del mundo. No tiene la hegemonía atómica que le permitió acabar con Japón y manteniendo ese hecho de que ellos tenían la bomba, de que nadie se equivocara en provocarlo. Hoy saben que las bombas atómicas ya no son monopolio, que China, que la India, que Irán, que Irak tienen acceso a la bomba. Hoy provocar una guerra es enfrentar un hecho. Estados Unidos en 2 guerras mundiales evitó que en su país se expresara el efecto devastador de la guerra. Los yanquis no padecieron ningún efecto. ¿Usted cree que ahora en una guerra Estados Unidos podía preservarse de no tener? ¿Tú te imaginas 4 o 5 bombas en San Francisco, en Nueva York, en Washington, en Miami? Que es posible que puedan tener en una guerra. Entonces hoy ellos no pueden actuar como antes porque el riesgo evidentemente dice que ellos no tienen ¿Y qué tú le dirías a la embajadora? ¿Qué le dirías a la nueva embajadora? La embajadora viene con esa idea del predominio, hablando la pendejada. Vengo a ponerme el comunismo chino. ¿Y de qué que están hablando? China ha emergido como la base del poder alternativo a la hegemonía de Estados Unidos. China, la Rusia e India son más de la mitad de la población del mundo. El BRICS, con Brasil, con Sudáfrica y Rusia, con 22 naciones que están solicitando su trámite y su integración, va a ser un polo alternativo que está diciendo, vamos a mantener un mercado entre nosotros, que no existía, pues ahora todo dependía del predominio norteamericano. Vamos a unirnos en la colaboración de enfrentar los otros problemas, con un sentido menos centralizado que el que tenía Estados Unidos. Y el BRICS entonces está emergiendo en una forma tal, en América Latina, la presencia de Brasil explica por qué México y Colombia, 2 países de tradición en la sumisión americana, están considerando meterse en el BRICS. México y Colombia.
en un momento en que en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, no hay estabilidad política, de que hay una descomposición. América no es el instrumento que era. Entonces este gobierno no escogió a China, ni escogió a nadie como aliado, pero cuando vino el cerco, los chinos fue que le dieron a este gobierno La vacuna. Las vacunas. la vacuna, y con eso pudimos salir adelante. ¿Y qué pasa? Sería una vaina ridícula que el gobierno ignore que abrió una relación con China y que una nación de 1.400 millones, que está reunida a la India de 1.500, tú ignores que ahora que el turismo es nuestra base, tú no le vas a hacer campaña para que vengan para acá. Pero además que el BRICS, el grupo emergente, tiene una demostración que no interesa como mercado. Fafa. ¿Tú te imaginas lo que representa que el gobierno tiene abierta la relación con Rusia? Nunca había tenido aquí un secretario general de Rusia. Sí, una embajada activa. Nunca había tenido una relación de atención Canciller. con la India ni con la China, y ahora tiene un espacio con esos tres y ha mandado un embajador nuevo a la China. ¿A qué lo mandó? A abrir el mercado dominicano en la China, a hacer promoción para que los chinos vengan para acá. Sí. Y esa maldita mujer viene hablando con las ideas del pasado, que viene para acá y que evitar qué. La Este influencia- gobierno no le puede hacer caso a eso, ya es otra cosa. Fafa, dice ella, la influencia del Partido Comunista Chino, y yo hice así, mire, dije, influyen en el picapollo de San Carlos, en las tiendas de electrodomésticos o también en la presencia asiática en el barrio chino cada domingo. Ese es lo que yo interpreto que es la influencia del Partido No, Comunista Chino. ella ¿Qué está opinión pensando en tienes tú? otra cosa. Primero, en que no tengamos relación turística con ellos para llamarlos para acá. Que no veamos a China como un mercado para buscarle clientes a los productos dominicanos. Y tercero, que a nivel de la política no nos separemos de lo que diga Estados Unidos. Esa es la visión de la China. Fafa, se reunió Carolina Mejía y Yayo San Lobatón. Se están entendiendo, al parecer. Y el presidente de Rumor aquí, ¿verdad? Creo que avanzó algo. Sí, Claro. pero porque ya se reunió No sé. también con David Collado, Yayo se reunió también con David Collado y Carolina se reunió también con David Pero hay que Collado. decirle a Fafa que el presidente de Rumor, de este grupo de medios, Multimedia y Su Mundo, El ministro del rumor. el ministro de Rumor, Pedro Galán. el ministro de Rumor, Pedro Galán, ya había adelantado algo. Es un compañero de trabajo de aquí, de otro de los programas. Se llama el ministro del Rumor, pero el ministro del Rumor es con cosas certeras. Y había avanzado que se está recomponiendo la fuerza a lo interno de tu partido, el PRM. ¿Qué te parece esa reunión de Yayo y Carolina? Eso plantea un problema. ¿Tú crees que 8 candidatos que existen públicos de aspirantes a la presidencia, donde están Carolina y está su compañero, 8, actuando cada uno por su cuenta, aseguran para un partido ninguna unidad? El PRM está obligado, y yo me sorprendí cuando lo vi ayer, que tiene un plan para que en el 2026 se doble el Producto Bruto Interno. Necesita el PRM un proyecto que todos los candidatos lo asuman, para que promoviéndolo, aunque ellos compitan, la unidad no se arriesgue. Pero ahora, si cada uno actúa por su cuenta, sin tener propuesta, ¿para dónde van? Cada uno a pelear lo suyo. Sin embargo, yo vi que el presidente del partido, que es responsable de las relaciones con la presidencia, hizo público que el PRM tiene un plan para que en el 2026 el país haya duplicado su producto. 2036. Si tú 2036. 2036. Si tú socializas un proyecto hacia adelante del partido, no importan los candidatos, si hay una sola. Pero la bandera. reunión de Yayo y Carolina. Son 2 personas y los otros Tú me 6. estás mareando, Fafa. Yo no sé si ellos están de acuerdo con eso. Lo que yo estoy diciendo es que el PRM tiene que lograr que todos los que aspiran sean solidarios del plan del futuro que el PRM Pero está ¿qué haciendo. tú crees de esa reunión de Yayo y Carolina? Bueno, son 2 candidatos que aspiran en una muy buena posición a que si ella tiene mayoría, él sea el segundo, y si él sale, ella sea la que lo va a acompañar. Ah, eso fue lo que hablaron. Eso fue. Eso es lo que ellos están, ese es el mensaje. ¿Y a quién usted está apoyando? ¿Cómo? ¿Y a quién usted está apoyando? La unidad. A que unifiquemos los candidatos en el plan del partido. Porque solo si lo unificamos en el proyecto del futuro, no importa lo que compitan, porque tenemos seguro el rumbo. Ahora, sin la unidad en el proyecto, no hay garantía. La David fuerza lleva del la pueblo. delantera. Si no Las se unifican, candidaturas- Leonel pasa.
No, Lionel no va a pasar ni siquiera con el PRD de Morado. Porque aquí habrá una lucha contra la corrupción que pondrá en evidencia que la corrupción ha sido una práctica de donde todos los gobiernos han estado comprometidos, donde el poder daba licencia para que usted lo aprovechara. Pero el propio gobierno actual también, porque hay la dirección de Pero yo ética te he llega a los dicho, 49 yo expedientes. no he sacado al gobierno. He dicho que todos los políticos han sido partidarios de eso. Pero llegamos a un momento donde ya no puede mantenerse el silencio sobre la gente de que hay que hacer un esfuerzo para enfrentar la corrupción. Y que hay que hacerlo de verdad, que es un relajo. ¿Tú te imaginas? Entonces, la corrupción solamente se va a enfrentar con Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo no he dicho eso. He hablado de todos los gobiernos. Pero ellos son dos personas que encarnan el punto más alto de la corrupción, Danilo y Leonel. Porque son 20 años que tienen, 20 años ejerciendo la autoridad y no la pueden defender. Los dos tienen una cola inmensa de corrupción y este gobierno ha sido tímido porque anunciando que iba a enfrentarlo, lo ha hecho con mucha timidez, pero cada día hay más claridad. Este gobierno no puede seguir tolerando la impunidad que ha reinado en este país. ¿Usted de acuerdo? Oye, 4 años hace que este gobierno está ahí, no hay un solo todavía juicio de los vagabundos, pero hay que acelerar. Pero eso no es una responsabilidad del gobierno, porque recuerde... que no? No. Del Ministerio Esperemos una cosa. Recuerde que Luis Abinader prometió en la campaña, desde la primera campaña del 2020, independencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que está llevando todos esos procesos. Mentira eso. ¿Quién nombra el Ministerio Público? O sea, no hay La independencia del pregunta es Ministerio que quién lo Público. nombra. El presidente. No, de la lo nombra el presidente y lo Entonces, ratifica el ¿tú Consejo crees de la que es verdad que el Magistratura. presidente no le importa saber que el que va a poner va a cumplir con él? Oye, la autonomía que es una palabra. Hay que luchar porque de verdad tengamos una justicia que no tenemos autónoma. Y no es verdad en el grado tal de que aún con 4 años que ha hecho el maldito Ministerio Público. El presidente nombró 2 mujeres y un varón y creó una atmósfera de que le estaban nombrando personas en las que tú puedes creer que no son unos vagabundos. Miriam es de mi pueblo y yo la conozco y sé que es una mujer de integridad, pero ¿cómo tú explicas que con 4 años no ha pasado un solo juicio de los bandidos que ellos asomaron? Es decir, la propaganda de la autonomía ha sido limitadamente, porque no era con esos 3. Aquí hay que hacer una ofensiva para limpiar la fuerza de la justicia, que es un instrumento de negocio. Yo paso por la Tiradentes y cada vez que veo el edificio que está ahí, digo, el cuerpo del delito más visible. A un hombre que era constructor, que estaba haciendo los paseos para El metro. El Diande. Es el hotel de El Diande. Leandina que usted dice. Pero ponía hizo un en buen la metro. solución de la compra con qué hacer él. Pero hizo un buen metro de Andino. La pregunta, ¿Cuál ha hecho el La PRM? pregunta no es si hizo un buen metro. Ah. Esa casa que está ahí, ¿de dónde la sacó? De sus años de empresario grandísimo, No, muchos años. de su ejercicio y de autoridad del gobierno. Y así sabe la gente que la mayoría de todo el que manejó el poder lo usó. Entonces aquí hay que tener una conciencia. Hay que limpiar la corrupción en el Estado. Don Fafa. El gobierno tiene una justicia que pueda hacerlo y no la tenemos. ¿A ustedes creen que esa es una justicia confiable la que tenemos? Mire, ayer el señor Roger Stone, quien es asesor del presidente de los Estados Unidos, aseguró que hay varios funcionarios actuales del gobierno e incluso un ex embajador de los Estados Unidos que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y lo traigo a colación por lo que usted habla del tema corrupción y demás. Estas investigaciones que está realizando Estados Unidos, que de hecho está metida en República Dominicana, ¿qué le parecen ahora? Una muestra de que este país está tan corrompido que tiene que ocuparse Estados Unidos hacer esa investigación y no aquí. La pregunta es, ¿ustedes creen que es verdad que aquí no hay un paquete de fiscales vagabundos y de jueces sinvergüenza que se negocian? Porque ¿cómo usted explica que en un país con tantas denuncias de vagabundería no han abierto el primer juicio todavía? 4 años después. Yo quiero saber. Están abiertos juicios, Tiene lo que no ha concluido. habido es condenas. Aguántate, Porque condena no. Inicio en un tribunal no ha habido. No. No se ha abierto un juicio en una clase ahí. Te ponen, te cargan 4 años y te ponen de que preso a domicilio. Y a los 3 meses Para pa' tu después casa. decirte, está bien, tú tuviste 4 años ahí, vamos a ponerte 6 meses. Pero más. el caso Coral y Coral G está en juicio.
¿El qué? El caso Coral y Coral G está en juicio. ¿Pero en juicio de el qué? caso Antipulpo está en juicio. ¿A dónde tú has visto el juicio abierto de ellos? En los tribunales. No es verdad que se No ha han ido abierto a un fondo, tribunal. o sea. Sí hay juicios de fondo, señores. aquí no ya, ha habido- ya han leído inclusive la acusación. El Ministerio Público Compadre. le dio la acusación del caso Antipulpo. No es verdad. Escucha, Aquí Fafa, hay escucha, Fafa. procesos de preparación de juicio, pero no se ha abierto un tribunal para pasar la causa y que tú vayas a verlo. Don Fafa, ¿y qué ha pasado con el tema del decomiso de los 9.8 kilos de cocaína? 10 toneladas. Ahora sí. Toneladas de cocaína ahí del Tú múltiplo tratas de un Caucero. tema ¿Qué ha que pasado es de con eso? atención. A mí me ha sorprendido ver y que 6.000 libras de cocaína. De marihuana. Oye, 3 toneladas de cocaína. A mí me ha sorprendido el nivel de todos los elementos de droga que este gobierno ha mostrado en el problema de la droga, una conducta que supera tolerancia. Porque aquí cogió más droga ahora que en los últimos 20 años. Entonces, el único mecanismo que tú tienes que ver que este país está al frente es en la persecución de droga. Desde luego, en conexión con Estados Unidos. Exacto. Pero antes la conexión norteamericana no produciste resultados. ¿Qué quiere decir? Hay que hacerle caso a ese nuevo jefe de la droga dominicana. Ok, entonces ahí, como hablamos de drogas, tenemos que hablar necesariamente de la cantidad de diputados y de regidores del Partido Revolucionario Moderno que han sido pedidos en extradición por Estados Unidos por casos de droga. El último fue un regidor. Pero Miguel Gutiérrez cantó en Miami, fue preso en Miami en un viaje, se entregó y fue condenado a 6 años de prisión. Está ahí la diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, que está acusada, fue condenada, acusada de pertenecer a una red de lavado que supuestamente lidera a su esposo. Sospechosamente, su esposo le fue declarada la extinción de la acción penal por un caso que ella fue condenada en jurisdicción especial en la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay mucha gente vinculada al PRM que ganaron cargos selectivos que han sido pedidos en La extradición. pregunta es sencilla. ¿Tú has visto eso con la gente de los otros gobiernos? No. Entonces, en el PRM está abierto al grado que su propia gente son objeto de atención. Es un algo positivo que los PRMistas acusados de participar han encontrado el espacio para que rindan cuenta que no pasó con ninguno de nosotros. Gracias, Fafa. Yo he dicho que sí, pero que es insuficiente, que hace falta una política mayor, pero hay que reconocer que en el único lugar que tenemos una iniciativa destacada es en la lucha por la obtención de recursos de droga. Pero yo quiero preguntarle, para toda esa vaina del volumen de las drogas, no hay una estructura que maneja. Claro. Y yo creo que hay una gran eficiencia para conseguir el cuerpo del delito, pero no los delincuentes. Ese es Ahí el está. tema. Toma. Ahí Mire, Fafa. está. Fafa, Los final- grandes capos están sueltos. Sí, Sí, gracias, Fafa. Tú estás en unas condiciones, Fafa, que puedes estar en el Estado. ¿Por qué que a ti no te designan en el Estado? A mí me Tu jubilaron. gobierno. El gobierno cuando llegó me dio una condecoración que yo la entendí, una forma decente de jubilarme. Yo era de la dirección del PRM y me sacaron porque me jubilaron, me excluyeron. Yo estoy excluido del ejercicio de la dirección política. Lo que pasa es que yo tengo un criterio y yo no me rindo. Exacto. Y entonces, como no me rindo, estoy en la comunicación Dando batalla. como un recurso. Porque yo sé que el se rinde se jode. El presidente Abinader, ¿tú crees que debe dirigir el PRM como se está diciendo? Ser el Irá a la presidente presidencia del PRM. del PRM cuando concluya su periodo de gobierno La en el pregunta 2028. es, si él logra establecer aquí, como se anunció, un proyecto de desarrollo para el 26, de que el partido se comprometa a tener esa guía, que todos los que aspiren lo suscriban. Si él logra eso, puede seguir siendo. Para el 36. Presidente del PRM, Luis Abinader. Si él logra una carajo. unidad del partido acerca del futuro, tiene legítima Y entonces, posición para seguir. pero hay una posición clave, la Secretaría General. Carolina o Pacheco. ¿Y Gloria Ninguno de los Reyes? dos. ¿Eh? Ninguno. Perdón. Carolina o Pacheco ¿Para qué? para la Secretaría General. Es que no me importa el nombre, ¿de qué estamos hablando?
de que el miembro de la Secretaría comparta la visión del programa, no es un cargo. Pero entonces tú no votas, tú te vas para Miami cuando hay elecciones adentro. Yo estoy demandando una propuesta. Antes que hablar de votación, hablemos de la identificación. Antes de decir quién lo hace, definamos para qué que queremos un mandato. Gracias, Fafa. Porque el escogido sin compromiso es una pendeja. Gracias, Fafa, por darnos esta maravillosa conversación, esta increíble entrevista. Muy desconsiderado el presidente Abinader, que un hombre en estas condiciones no solo lo saca de la dirección ejecutiva, sino que no lo pone en ningún lado. La verdad es que usted es un hombre valiente, Estoy Fafa, jubilado. que sigue ahí. Estoy jubilado. Disciplinado. Un político Mire, le jubilado. mandó saludo, un fuerte abrazo, don Ismael Reyes. Ismael, El propietario. somos sí. amigos viejos. Son amigos. No, ustedes son viejos en todo. Sobrevivimos. Cuidado. Pero un compañero de bancada Fafa, también. en todo lo que usted haga, todo es viejo. Entonces, que usted y don Ismael son amigos viejos. Sí, así es. Y viejos amigos. De la época pasada. Sí. Él le manda un fuerte abrazo, que está viendo la entrevista. Pero es que sepa, Ismael, ¿Eh? el pasado no tiene arreglo. Ajá. El desafío es la actualidad. Muchas gracias, Fafa.